me preguntaba estos días qué hubiera sido del mundo, qué hubiera sido de todo este sistema de la humanidad si no hubiera venido Jesús. Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué hubiera sido si no hubiera pasado lo que pasó hace 2000 años? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Qué sería la religión? ¿Cómo estaríamos? Es una pregunta que la vi en un video y digo, wow, qué buena pregunta. ¿Cómo sería hoy un mundo sin cristianismo? Hace 2000 años, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús se encarnó siendo Dios en persona, gobernaba el Imperio Romano y se vivía mal, ¿sí? No lo dice la Biblia solamente, la historia dice que realmente bajo el Imperio Romano la gente estaba mal. La mayoría de la población era pobre, la mayoría era pobreza, la clase media prácticamente no existía, había ricos y pobres, ¿sí? Había muchos mendigos, eso sí lo vemos en la palabra, había hambre, por eso Jesús les dio de comer, había enfermos, lepra, ciegos, paralíticos, epilepsia, y había, lo que es peor, un gran desprecio por la gente. Si estabas enfermo, quizás eras un pecador. Y si eras pobre, era un castigo de Dios. La religión había metido eso en las cabezas de las personas. Y ahí, en esa situación, en ese escenario de tanta pobreza y de tanta necesidad, ahí aparece Jesús, diciendo, amen a sus enemigos, denles ustedes de comer, perdonen si quieren ser perdonados, oren por las necesidades, oren por sanidad, vayan y hagan lo que tienen que hacer. ¿Cómo hubiera sido, cómo estaría hoy el mundo si hace 2000 años Jesús no hubiera venido a transmitir estos valores de paz, de amor y de perdón? Porque ese es el corazón de Jesús. Jesús vio a la multitud y dice la palabra que tuvo compasión de esa multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor, eran como ovejas que no tenían cuidado. Y Jesús tuvo compasión por la gente, se conmovió su corazón. Tener compasión es ponerse en el lugar del otro, es sufrir con el que sufre. Compasión y misericordia son dos palabras muy parecidas, tienen la misma esencia, ¿sí? La misericordia es poner el corazón en la miseria del que necesita. Y Jesús vio a esa multitud, vio a esa gente con tanta necesidad y los vio como, dice la palabra, como ovejas sin pastor, sin cuidado, sin alimento, ovejas sin agua, sin descanso, sin reposo. Y Jesús vino hace 2000 años a confrontar a esa religión que se había instaurado, a confrontar al religioso. Y dice, es muy interesante el relato de Lucas en el capítulo 10, dice que a Jesús se le presentó, Lucas 10:25, un experto en la ley. Y dice, para ponerlo a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Fíjense la actitud del religioso, buscando poner a prueba a Jesús, buscando hacerlo equivocarse o buscarle a ver a dónde tenía una falla. Estaba poniendo este religioso, lo estaba poniendo a prueba a Jesús. Más adelante va a decir que también este religioso buscaba justificarse a sí mismo, buscaba justificar su conducta. Y esa es en sí la esencia de la religión: poner a prueba a Dios y buscar justificarse a uno mismo. Es interesante que Jesús no le responde a la pregunta concretamente, lo hace que el religioso se conteste a sí mismo. Entonces el religioso dice en el versículo 27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vas a vivir eternamente. Pero dice los versículos 28, 29 que
el religioso quería justificarse a sí mismo, quería justificar su conducta. Y le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta un poco absurda. Yo creo que Jesús acá no le contesta directamente a su pregunta, porque quiero decirte que Jesús no responde esas preguntas. Pero lo que sí hace Jesús es contarle una historia. Y Jesús le dice en el versículo 30, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la campera, las zapatillas, el celular, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un pastor que estaba yendo para su reunión, quien al verlo se desvió, se pasó para la vereda de enfrente y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un músico de la iglesia y al verlo, lo vio a ese hombre en el piso, se desvió, se pasó para la vereda de enfrente y siguió caminando. Pero un samaritano, un cristiano común y corriente, que iba de viaje, pasó por ahí, vio dónde estaba el hombre y se compadeció de él. Tuvo compasión, lo que no tuvo ni el sacerdote ni el levita. Se acercó, le curó las heridas, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¡Wow! Quiero explicarte que ir de Jerusalén a Jericó era un camino, eran como 1000 metros de un terreno muy escabroso, muy peligroso, y ahí ocurrían muchos asaltos y mucha gente moría ahí. Eran 1000 metros de camino peligroso. Pero lo que me llama la atención es que 3 personas vieron a este hombre golpeado, a este hombre que quedó casi muerto, pero solo uno actuó. ¿Qué estamos viendo nosotros cuando andamos por la calle? ¿Qué estamos viendo cuando recorremos la ciudad? ¿Qué estamos viendo cuando salimos y vemos gente con necesidad? El sacerdote estaba evidentemente estaba con otras inquietudes o con otras prioridades. Estaba muy estresado por todas las actividades, por todas las reuniones que tenía que hacer. Él pasó de largo. El levita, el músico, también estaba muy ocupado con tanta tecnología, tantos ensayos, grabaciones y videos. Pasó de largo como colectivo lleno. Pero el samaritano, un despreciado por los religiosos, porque el samaritano era una mezcla de judío con otra raza, y los judíos lo despreciaban, pasó a ocupar el rol importante que no quisieron cumplir ni el sacerdote ni el levita. Y nosotros, quiero decirte, con tantas cosas que tenemos para hacer, muchas veces, con tantos proyectos, tantas actividades que queremos hacer, tantas cosas que nos ponemos por delante como objetivos, muchas veces nos desenfocamos de lo más importante, que es amar a Dios y amar al necesitado. Ese es el amor real, el amor ágape del que nos habla la Escritura. Porque quiero decirte que este amor que Jesús demostró es un amor sin límites. No hay límites para activar este amor. Porque la necesidad siempre va a estar. La necesidad está ahí, en nuestro camino, en nuestro diario andar, en donde estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, en la facultad, en el colegio. La necesidad siempre va a estar ahí. Y ese amor ágape del que Jesús nos enseña se activa en esas oportunidades que se nos presentan. Se activa cuando hay necesidad. Es el mismo Juan, en su primer carta, el que nos viene a explicar esto. Miren lo que dice Juan. Primera Juan, capítulo 3, versículo 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Quiero decirte que la compasión es esencial para nosotros. La compasión por el necesitado es una clara evidencia de una fe genuina, de una religión correcta.
Dice Juan en el versículo 18, 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Tenemos que amar con hechos, no con palabras. Las palabras están bien, tenemos que hablar y hay palabras de ánimo, hay palabras de consejería, hay palabras de enseñanza, son necesarias las palabras, pero tienen que concretarse en hechos. Dice Juan, 1 Juan 3:7, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El Señor vino a justificarnos, vino a hacer justicia por cada uno de nosotros. Jesús pagó el precio de nuestra condena muriendo en la cruz. Él hizo justicia por nosotros. Nosotros debemos practicar la justicia. Eso es lo que está diciendo Juan. Si no nos engañamos a nosotros mismos, tenemos que practicar la justicia. Hemos sido justificados, hemos sido hechos justos para hacer justicia. La justicia social verdadera, la real justicia social, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Se habla de la justicia social siempre con un condimento político, como algo que los políticos se adueñaron de ellos. Quiero decirte que hacer lo que tenemos que hacer, ayudar al necesitado, es la verdadera justicia social. Y a muchos les está pasando y nos está pasando cosas que no entendemos en nuestra vida cristiana. Y nos están pasando cosas porque todavía no logramos entender o no logramos llevar a la realidad el hecho de que tenemos que ayudar a los más necesitados. Y te quiero mencionar 3 cosas que dice Juan, 3 cosas que nos pasan por no ayudar al prójimo, 3 cosas que nos pasan por no ayudar a los necesitados. La primera de Juan 3:19, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Lo primero que nos pasa es tener inseguridad. No estamos seguros de nuestra salvación, no estamos seguros de nuestra relación con Dios. El no ayudar al prójimo, el no tener esa necesidad de ayudar a alguien, nos pone en esa condición de inseguridad. ¿Estaré bien con Dios? No solamente de mi relación con Dios, sino de una inseguridad de situación. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estaré haciendo lo que Dios está esperando que yo haga? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy viendo cada día? ¿Qué voy a hacer con las personas que estoy viendo que tienen necesidad? ¿Voy a pasar de largo como pasó de largo el sacerdote? ¿Voy a pasar de largo como pasó de largo el levita? ¿Voy a mirar para otro lado? Muchas veces tenemos inseguridad de nuestra salvación y de nuestra condición simplemente porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, amar a Dios y amar a las personas. Lo primero, la inseguridad. Lo segundo que Juan menciona, 1 Juan 3:20, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Lo segundo que nos pasa por no tener amor al prójimo, por no ayudar al prójimo, es sentir culpa. Nos sentimos culpables. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones nos hacen sentir culpables, nos autocondenamos. Nos estresamos, nos gastamos tratando de sentirnos mejor. Y quiero animarte en este tiempo con las palabras de Juan. Dios es más grande que todo eso que nos hace sentir mal. Y no solamente Dios es más grande, además Dios lo sabe todo. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy viendo? Entra por los ojos la compasión. La compasión entra por los ojos. Y yo tengo que llevar adelante mi misión en esta tierra ayudando a otras personas, porque si no, la conciencia y el Espíritu Santo me van a hacer sentir culpable, me voy a autoculpar, me voy a autocondenar, y la única manera de no sentirnos así es haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que sentirnos seguros con Dios y sentirnos libres de culpa,
ayudando a los demás. Juan lo dice clarito. La tercera cosa que nos pasa por no servir y por no ayudar al prójimo está en el versículo 21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 1 Juan 3, 21 y 22. Lo tercero que nos pasa por no ayudar al prójimo es que no tenemos respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nos pasa que oramos y parece que no tenemos respuesta, no pasa nada? Es que será que Dios no me escucha, y es que Dios está esperando que hagamos lo que tenemos que hacer. Recibimos, dice Juan, todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada. Y muchas veces no recibimos lo que pedimos orando simplemente porque no hay obediencia y porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos pensando más en nosotros que en los demás. Pedimos pensando más en nosotros que en Dios. No estamos pensando en el prójimo. Y Juan nos dice lo mismo que ya sabía el religioso que lo confrontó a Jesús. 1 Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así Dios lo ha dispuesto. Tenemos que amar a Dios y amar a las personas. Más hechos y menos palabras. Dice el versículo 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. ¡Wow! Es el Espíritu el que examina nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que escudriña y se mete en lo más profundo de nuestro ser y nos expone frente a la religión. Porque estamos ahí de ser religiosos. Estamos ahí de tener la actitud del experto religioso y de querer poner a prueba a Dios. Porque hacemos eso, lo ponemos a prueba a Dios. A ver, no voy a orar, no oro, a ver qué pasa, a ver si Dios actúa. No voy a leer la Biblia, no me voy a integrar a la iglesia, a ver qué pasa. No voy a dar de lo que tengo, no voy a hacer nada. Lo probamos a Dios con esas actitudes, a ver qué pasa. Y buscamos, igual que ese religioso que confrontó a Jesús, buscamos justificarnos a nosotros mismos. Creemos que podemos solos, creemos que podemos justificarnos a nosotros mismos diciendo, yo no tengo tiempo, no tengo ni plata, no tengo ni oro, no tengo nada para dar, no tengo ganas de dar, no tengo fuerzas para ayudar a otro, apenas tengo ganas y fuerzas para vivir yo, ¿cómo voy a ayudar a otro? Y acaso, la pregunta es, ¿acaso Dios nos está pidiendo algo que no tenemos? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que lo amemos a Él y que amemos a las personas. ¿Acaso no tenemos amor para dar? ¿Acaso hay algo que no podamos hacer? ¿Acaso hay algo que no podemos dar? ¿Acaso hay algo que no podemos hacer? ¿Acaso Dios nos va a pedir que hagamos algo para lo que no estamos capacitados? Amar a Dios es amar al Dios que nos creó, que nos dio la vida, al que nos dio la posibilidad de estar aquí, hoy, en este tiempo y en este lugar, ayudando a otros, ayudando al prójimo, ayudando al próximo, ayudando al necesitado. Es tiempo de ser como ese buen samaritano. Y yo quiero llamarte hoy un cristiano esencial. Es tiempo de que seamos cristianos esenciales, importantes y necesarios. Es tiempo de ser cristianos esenciales, de tal forma que la gente no pueda prescindir de nosotros. Es tiempo de ser cristianos esenciales, de tal forma que esta sociedad no pueda prescindir de nosotros. ¿Vamos a ser cristianos esenciales o expertos en religión? Tenemos que ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Tenemos que ser los cristianos que Dios
proyectó para este tiempo y para este tiempo tan especial de pandemia, con tanta necesidad, con tanta enfermedad, con tanta necesidad de gente que necesita un alimento, de gente que necesita abrigo, de gente que necesita una palabra de aliento, un consejo. Tenemos que ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Tenemos que ser la iglesia de Cristo que esta sociedad está necesitando. No podemos seguir sintiéndonos inseguros de nuestra relación con Dios. No podemos seguir sintiéndonos inseguros de nuestra posición dentro de la iglesia, dentro de esta sociedad. No podemos seguir teniendo temor o teniendo esa falta de fuerza o esa falta de capacidad dada por Dios, sintiéndonos culpables porque creemos que estamos haciendo poco o nada. Y si nos sentimos así, es tiempo de hacer algo, de llevar nuestras palabras a nuestros hechos. Por algo, el libro que está después de los evangelios de Jesús se llama Hechos, no se llama predicaciones, no se llama cultos, no se llama reuniones. El libro que está después de la muerte y la resurrección de Cristo se llama Hechos, Hechos de la iglesia de Cristo. Es el tiempo de hacer hechos. Tenemos palabra para dar. Transformemos esas palabras en hechos concretos. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Amar a Dios y amar a los demás. Es el tiempo de establecer, de tener esa confianza y esa fe que podamos demostrarles a otros de que hay un Dios que es real y que está atento a nuestras necesidades. ¿Te animás a ser un cristiano esencial? ¿Te animás a ser un buen samaritano en este tiempo? ¿Te animás a ser un cristiano, el cristiano que esta sociedad está necesitando? Te animo a decirle que sí al Señor. Te animo a que cierres tus ojos y en actitud de oración. Si estás necesitando pedirle perdón a Dios por haber tenido una actitud religiosa, es un buen momento para hacerlo. Señor Jesús, te pido perdón por mi actitud. Te pido perdón por mi religiosidad. Te pido perdón por haber pasado de largo, Señor, frente a la necesidad. Te pido perdón por haber mirado para otro lado cuando vi a alguien en necesidad, Señor. Hoy quiero pedirte que puedas poner en mi corazón esa compasión que vos tuviste por la gente. Esa compasión que vos tuviste por la gente cuando la viste a esas multitudes, con esa necesidad, con hambre, con necesidad de alimento, con necesidad de abrigo, con necesidad de salud. Porque ahora puedo entender, Señor, que los tiempos no son tan distintos a los que vos viviste en esta tierra. Hay tanta hambre, hay tanta necesidad, hay tanta enfermedad como en aquel tiempo. Y yo hoy quiero ser un cristiano esencial, Señor. Hoy quiero ser un cristiano que cumpla con el propósito que vos pusiste para tu iglesia, que es el de amarte a vos y el de amar a las personas. No podemos decir que te amamos, Señor, si no amamos a los necesitados. No podemos decir que entendimos algo de lo que nos transmitiste durante 2000 años como iglesia, si como iglesia no entendemos que estamos para ayudar a los que más necesitan, Señor. Te pedimos perdón por desenfocarnos. Te damos gracias por perdonarnos, porque nos amás y porque diste tu vida por nosotros y porque nos seguís dando de tu Santo Espíritu para escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu y poder poner bien en alto y bien claras cuáles son nuestras prioridades. Gracias, Señor. Queremos hoy tomar un firme compromiso de ayudar a alguien en estos próximos días. De dejar un poco de lado nuestras prioridades y nuestras actividades y nuestra religiosidad, todo lo que hacemos por costumbre o todo lo que hacemos por simple repetición, para poder hacer hoy algo nuevo, Señor. Poder hacer algo que nadie está haciendo, Señor. Poder ayudar al que está necesitando. Hoy te queremos pedir que, Señor, que tu Santo Espíritu traiga un renuevo de creatividad y de amor ágape que pueda expresarse en ayudar a otros en sus necesidades. Te damos gracias, Señor, y te honramos y te ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Amén y amén.